Ahí está. Bueno, primero que nada agradecer la presencia de ustedes, que realmente me conmueve, realmente. Bueno, vamos a hablar de algo. Elena tuvo esta feliz idea que yo realmente nunca tomé en cuenta, porque claro, uno trabaja y en lo único que se preocupa es en el trabajo, ¿no? Entonces, de pronto difundir un poco estos trabajos de gran tamaño que yo vengo realizando desde hace unos cuantos años, me parece que puede interesar. Y evidentemente se movilizaron todos ustedes como para escuchar algo de lo que hago. Bueno, yo quisiera empezar por vamos a hablar un poco de esta pantalla que tenemos puesta aquí, que yo no veo, pero que sé lo que es. Esa panorámica se armó en un lugar real, que es la montaña de Japón. La obra más importante, que es la más grande, está instalada en ese lugar, que es la del medio, la que tiene la banderita con el punto rojo, que es la bandera de Japón. Esa está en ese lugar, que para mí fue muy importante, porque yo estaba buscando un lugar en este parque, en el parque de Shigaraki, que es enorme, y claro, yo, argentina, dije, si yo me pongo al lado de los maestros japoneses, todos me van a ver, porque aunque el parque es grande, los japoneses van a ver a los japoneses. Entonces, pensando en eso, bueno, fui y decidí un lugar donde estaban los maestros japoneses que por lo menos yo conocía. Cuando volvemos y le decimos a los curadores del museo que no, dijeron, allá no, aquí, frente al museo. O sea que fue como un honor para mí que ellos hayan decidido que esté en ese lugar preferencial donde todo el mundo lo ve. Bueno, así que esa fue una suerte. Hablando del modelado de esa obra, la realicé durante una residencia donde yo llegué, fui invitada a esta residencia, donde yo llegué y me estaban esperando con una fotocopia de una obra que yo había realizado en China, en la villa de Fuping, donde estaba una obra de igual, parecida, nunca son iguales porque yo trabajo a mano, no trabajo con molde, pero era el mismo tipo de obra. No pude en este caso de Japón poner un sanitario, porque por más que recorrieron todo Japón y me mandaron catálogos de 2 o 3 importantes provincias, el pie de lavabo no existe. No, son todas las piletitas van o sobremesadas, o sobre la pared, o esquineras. Digamos que ese sanitario no es común. Entonces, bueno, tuve que poner un cilindro cerámico que fuimos a comprar a un lugar tipo Paragüero. Así que bueno, ahí no está el sanitario, después está en otras obras que realicé. Por ejemplo, esta nenita que está delante, que está como tocando un instrumento, esa nenita está hecha en un mingitorio antiguo japonés de la zona de Shigaraki, horneado en horno Noborigama, que para ellos era muy importante, y que yo lo utilicé del revés y además con la espalda, dijéramos. O sea, esto es lo que va contra la pared y en el otro sentido. Así que bueno, esa quedó en el museo y esa está hecha. Bueno, ya que termino de redondearles la residencia de Japón, la gorda que está al lado es prácticamente, yo puse una gorda que hice acá en Buenos Aires, que presenté en el premio del Sibori, del Manuel Belgrano, y que si Dios quiere esta semana va a estar expuesta en el Centro Cultural Recoleta. Perdón, en el Centro Cultural Borges. Ahí va a estar, que es una gorda blanca. En este caso yo la hice rayada, pero puse la imagen en la computadora y la fui haciendo mientras miraba la forma en la imagen.
que no es común en mí, creo que era la primera vez que lo hacía. Tenía la tecnología, tenía la computadora chiquita, bueno, lo podía hacer y entonces lo hice. Bueno, entonces eso, y la que está acá a la izquierda, la blanca, ese rostro que tiene un huevo de oro en la cabeza, esa también la hice en Japón, una pieza que me gustó bastante, la presenté a un concurso en Italia, que era por el tema del infinito, y nunca más la vi. Yo ahora estuve en Italia y me decía la directora del museo, Claudia Casali, que muchos de ustedes conocen porque estuvo acá, me decía, no, pero eso hay que rastrear. Y no, le digo, ya no, yo ya no tengo posibilidad. Dice, bueno, pero el pueblo existe. En algún momento vamos a tratar de ver. Pero así yo perdí muchas piezas. Yo siempre me acuerdo de Tabela, que también perdía muchas piezas, que mandaba concursos en el extranjero y después no volvían, ¿no? Bueno, esta es una anécdota aparte. Ahora, hablando de la obra grande, esta obra de Japón fue realizada en 3 partes. O sea, yo tomé la experiencia de una residencia que había hecho el año anterior, exactamente, en Taiwán. Entonces calculé los ladrillos, que siempre son iguales, calculé cuántos ladrillos necesitaba para que la proporción de los brazos salga más o menos bien. Y las piernas son más o menos de unos 50, las más grandes que hice, que son las de Japón, y después de ahí 1,25 m, 1,20 m, más o menos. Me manejo en esas medidas cruda. Después, cuando uno hornea, queda menos. Sobre todo porque trabajo en esos lugares, se trabaja con alta temperatura. Entonces, siempre el porcentaje que contrae siempre está rondando el 15, no es el 10, el 14, el 15, el 16, más o menos. Entonces, sí. Claro, porque yo hago una pila de ladrillos y ahí comienzo a modelar el torso. Entonces ya los brazos me quedan en proporción. Entonces, cuando fui a Japón ya tenía esa proporción y ahora cada vez que hago en otro lugar, yo ya sé que necesito tantos ladrillos para llegar a una proporción X. Nunca se llega a algo perfecto. Yo a veces digo que la desproporción es parte de mi trabajo. Sí, a veces uno pone a medir las partes y no dan. Pero lo importante es que sea armonioso el conjunto. Entonces, bueno, yo creo que ya con esta página está, vamos a ver las piezas individualmente. Entonces ahora voy a pasar a la próxima diapositiva. No. Sí, no, pero, sí, pero acá no. Espera un minutito. Disculpas. Después decime bien cómo hago. Sí, tenés que tocar el mouse, no sé qué pasó. Espera. Y yo toqué. Bueno, esta obra está hecha con lo que sería el objeto sanitario que yo siempre utilizo para este tipo de obras. Respecto a esa pieza, les digo que es una pieza que yo siempre acumulé en el taller, porque no sabía qué hacer. Y yo todavía no tenía presente cuál era el motivo por el cual no se me ocurría una idea. Y el motivo es la proporción. Porque yo tengo que encontrar, cuando yo veo el sanitario, lo primero que tengo que hacer de visualizarlo es encontrar qué parte de la figura es. Si la figura está dentro porque lo uso como bañera, o si forma parte y es parte del torso, o si forma parte del calzón, o X idea que se me pueda ocurrir. Entonces, cuando yo descubrí eso, después todo fue más fácil para trabajar con un objeto encontrado. Todo fue mejor. Pero estas yo las acumulaba porque no le había encontrado la proporción. Yo hoy a un grupo de alumnas le mostré la primera pieza que hice con esto, ¿y qué fue lo que yo conseguí en esa primera pieza? Conseguí que fuera la mitad del torso.
O sea, tiene desde el cuello para abajo, porque después arriba le hice la cabeza, sin brazos, pero hice una forma que era la mitad del torso hasta las caderas, era la mitad del objeto sanitario y la otra mitad modelado. Esa fue la primera. El día que yo descubrí que esta pieza, que fue en el año 96, una pieza que presenté al Salón de Escultura de aquí de Buenos Aires y que tuvo primer premio, que en eso primero Leo Tabela y después yo, porque hasta ahora yo no sé si hubo muchos premios en el Salón de Escultura, ¿no? Que antes estaba muy, muy definido, escultura y pintura. Ahora es artes visuales, está bastante más abierto, la cerámica tiene un lugar, pero en ese momento el Salón de Escultura era piedra, mármol, bronce, madera, o sea, eran otros materiales, ¿no? Entonces, el hecho de haber entrado con una obra con cerámica y haber obtenido el primer premio, ya eso siento que tuvo valor para la cerámica. Por supuesto que para mí también, pero también para la cerámica. No, no, espera. Con esta obra que yo comento del 96, fue el primer premio de escultura. Claro, después hubo otra. Entonces, eso para mí tuvo mucho valor. Bueno, yo ya con esa obra descubrí que era el calzón. Entonces acá modelé las piernas y después los brazos. Ahora, el metal, la figurita, está sentada en un banquito que es de metal, que encontré por la calle, por supuesto. Entonces ahí tuve oportunidad de hacerle soldar 2 caños, hasta lo que yo suponía que eran los hombros, no, un poco más grandes, y después empecé a modelar libremente. Entonces, yo ahí ya logré, digamos, el armazón interior, que es un caño, que a veces termina siendo cuadrado. A mí me asustaba mucho esto. Cuando yo llegué al taller de Leo y vi que metían un pinche, que metían metal, yo decía, y no, pero después cuando contrae, ¿qué pasa? No, esto es... Y claro, Leo ya lo tenía súper estudiado, y entonces yo ya después empecé a no tener miedo. Si necesitaba algo transversal, poner ahí, también lo ponía, porque sé que en el momento que uno ahueca, uno tiene la posibilidad de sacar. Y el barro, hasta que no está totalmente seco, siempre nos permite el agujero y sacar lo que le pusimos adentro. Yo he llegado a hacer piezas porque eran muy pesadas, que al final terminaba rellenando con goma espuma, para poder revestir y no tener que poner tanto barro, porque entonces empezaba a ser así. Entonces ya colocándole bastante espuma, trabajaba con un rollo grueso alrededor y podía seguir. Que creo que la inocencia tuvo algo que ver con algo de la espuma. Y después para hacer las piernas, igual. Hago soldar 2 caños, que en este caso me parece que los terminé usando después para armar la obra, y entonces ahí voy poniendo el barro. Si los caños no son de aluminio o no están pintados, yo les aconsejaría que le pongan film para que el óxido, porque claro, a veces tenemos la suerte que la pieza la terminamos en un mes y a veces la tenemos 3, 4 meses por diferentes cosas, ¿no? Entonces, el agua sobre los caños de hierro terminan oxidando. Y cuando eso manchó la arcilla, después siempre va a aparecer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero digamos que el método que utilizo es el mismo que aprendí con Tabela. Un caño en el medio, en este caso con una cierta inclinación para que no me moleste en el modelado de las piernas. Esta pieza está terminada con un esmalte blanco y unos calcos que mandé a hacer y que se los puse en tercer fuego. Lo más importante de este trabajo, porque es muy grande, ya me ven a mí ahí, es que esta pieza tiene esos caños soldados por dentro ahora que está terminada.
Primero los tuvo para trabajar y ahora los tiene para armarla. ¿Por qué? Porque el torso sale y es una pieza. Los brazos salen y son 2 piezas más, o sea que ahí ya tenemos 3. Sobre el banquito está el sanitario, que no tiene nada pegado. Entonces las piernas se separan un poquito porque el caño en ese tamaño permite una cierta flexibilidad. Se separa un centímetro y la pieza se levanta. Una pierna, la otra pierna y el sanitario. O sea que esta obra está hecha. 1, 2, el torso es 1, los 2 brazos 3, las 2 piernas 5, el sanitario 6 y después la base, que está todo soldado, para que sea fuerte y resista. Pasamos a otra. ¿Me lo pasas? El metal queda adentro, pero está soldado al hierro. La cerámica, no. A eso. Los brazos, por ejemplo, las piernas al resto de las piernas se unen por encastre. Yo no puedo hacer encastre porque soy burra para modelar eso. Porque yo he visto artistas que hacen todo por encastre, pero maravilloso. Y es tan fácil que ellos hacen bien plano, colocan un choricito y eso va perfecto. Yo dije, qué fácil, lo voy a hacer. Nada, no me coincidía uno. Se me deformaba. Para mí es imposible. El ideal es el encastre. El ideal. Pero yo no lo logré, lamentablemente, ¿no? ¿Vos lo haces de una sola pieza? Yo cuando trabajo, cuando esta pieza, si ustedes vienen al taller y yo estoy modelando, esto es todo barro blando. Todo. En la posición que ustedes la están viendo, menos la escalerita. Voy a usar algo más firme, algo que me permita. Ah, ok, o sea, eran 2 brazos separados, pero los uniste antes de cocinarlos, digamos. Los 2 brazos. Nada está pegado, todo está suelto. El torso queda suelto. Claro, pero por eso cuando los unís para presentarlos, ¿cómo se unen? No se unen, se apoyan. Ah, es por apoyo nada más. Claro, porque yo una vez hice mi primera exposición en París, fue en el año 1992. Vino el Marchand a elegir la obra. Yo en ese momento pegaba todo. Resulta que cuando tuve que hacer las cajas para mandar a París, yo tuve que hacer cajas de 2,80 metros. Entonces ahí yo dije, esto no puede ser. Yo tengo que poder armar y desarmar. Y ahí cambió mi historia. Entonces, en 1995, cuando volví a hacer la otra muestra con este mismo Marchand y mandé nuevamente a Francia, eran todas cajas chicas. Y cuando empecé a mandar a los salones, era todo chico. Cuando mandé a los primeros salones, está bien, yo no hacía obra tan grande, pero eran cajas enormes. Entonces, volvemos a eso. Esta pieza está toda blanda. Y yo la voy trabajando maciza, porque en Buenos Aires trabajo macizo. ¿Por qué? Porque yo no trabajo todos los días de 8 a 12, paro para comer, sigo a la tarde, me quedo un día hasta la 1 de la mañana, otro día me levanto a las 6 porque no tengo sueño y aprovecho para... Eso lo hago en la residencia, pero en Buenos Aires no. Tengo que ir a apagar la luz, tengo que ir a... 1000 cosas, me llama el teléfono, entonces yo no puedo tener una dedicación total a la obra. Por lo tanto, a mí me conviene trabajar macizo, porque entonces eso aguanta. Cubrimos bien, podemos mojar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajamos en hueco y mojamos porque se está secando, corremos el riesgo que al otro día hizo como una especie de nube cuando lo tapamos y nos encontramos con la pieza abajo. Porque la humedad puede llegar a ablandar demasiado una pared hecha por chorizos. Yo me acuerdo, si ustedes trabajan una vasija y le ponen, la mojan y la tapan bien y la cierran hermética, es posible que la encuentren así. Y uno dice, ¿quién me rompió la pieza? Nadie. El agua, el vapor. ¿Y después lo vaciás? Y todo. Yo corto y vacío absolutamente todo. Y después, en esta no,
Pero con el tiempo, en otras obras, ahora relleno todo con poliuretano. Y los hierros, en algunos casos, los calzo por encastre. Bueno, seguimos. ¿Quieren algo saber de esta? Esta está hecha así, con los mismos caños. Yo cuando es lo mismo no se los voy a repetir. Pero si ustedes dudan, me lo preguntan. Las piernas, como yo tengo horno chico, las piernas están la parte blanca por un lado y aproveché el corte y las piernas que son azules, las medias azules, por otra parte y la pude meter en mi horno chico. Cuando yo saqué esas dos partes, las pegué y entonces yo ahora cuando mudo, cuando la tengo que mudar la obra, tengo las piernas, es una sola pieza. Un hombre lo levanta, yo hoy no. Los brazos y el torso. O sea que movilizar esta pieza es el torso, los brazos, más las piernas. Son 1, 2, 3, 4 partes. Y la escalerita que tiene firme un metal con los dos encastres de los brazos. Y también el otro donde engancho las piernas. Todo eso ya está soldado. ¿Qué haré? ¿Acá? Sí. No. Bueno, la arcilla que yo utilizo es la arcilla blanca de Chilaver. Digo esto porque yo ahora la estoy usando en blanco. No le pongo nada. Pero es la arcilla lisa de Chilaver. Yo creo que estas piezas grandes, muy pocas hice en chamote. Al principio sí, porque me parecía que todo se me podía venir abajo. Pero después le tomé la mano a la arcilla lisa y trabajo todo en arcilla lisa. Bueno, el ciclista. Esta tuvo un armado bastante complicado, porque había muchas cosas a coincidir. Acá sí que, esta la hice en Buenos Aires, está hecha, digamos que la cola del señor más el pantalón, todo eso es una pieza. El torso, esta pieza sí la hice maciza, porque tuve un ayudante, Jacinto, que vino y le dije, poneme el barro, esto, y me puso el barro de todo, que gastamos más de 100 kilos. Y las piernas, o sea, todo esto estuvo armado con hierros en las piernas, pero no fijos, suplementados. Con el lavatorio ya sí puesto, como está ahora, también fijo con hierro, y entonces la modelé. Una vez que la terminé, ahuequé, fui separando. Está separada entonces así. La cabeza, una pieza. El torso que tiene el 8, 2. El pantaloncito, que incluye la cola y las piernas, 3. Todo eso son 3 piezas. Y después las 2 piernas, 4, 5. Y después las 2 manos, 6 y 7. Las manos están pegadas al lavatorio. Se llama Obsesión, bueno, ya está el nombre. Y es una obra pesada porque yo ahora la tengo de la siguiente manera. Las piernas y la cola pegadas. Con poxipol y poxilina. Y rellenas, acá ya vino la época de rellenar, con el poliuretano, que es eso que se pone en las ventanas y todo eso. Entonces esta pierna tiene bastante seguridad para movilizarla. ¿Más? No es por estabilidad, es por seguridad, que es mucho más fuerte el trabajo para movilizarlo. Y se los digo así rápido. Se llega a romper, no se va a caer al piso. Se va a producir una rajadura, pero no se va a caer porque está llena de poliuretano, no le va a permitir. Exactamente, no hay estructura de metal dentro. Le da estructura a la pieza. Perdón. Listo. Bueno. Hasta luego. Bueno, entonces, el poliuretano lo que le da eso, o sea, refuerza ese hueco que siempre es riesgoso en cerámica, en baja temperatura. Bueno, entonces yo hice así. Las piernas las pegué, las 2 piernas a la cola, y después el torso, la parte de arriba con la cabeza,
es otra parte que está pegada. Son pesadas, pero está hecha en 2 partes. Y las manos las pegué al lavatorio. Ahí sí que puse hierros por dentro, que justo había un agujerito que no sé de dónde apareció dentro del lavatorio y las logré enganchar. Así que eso quedó. Estas cosas así de suerte y que uno no sabe cómo suceden, pero suceden, me pasó varias veces. Bueno, y la base soporta el sanitario que tiene las manos pegadas. Entonces, esto está convertido en 3 piezas grandes, para 2 personas cada pieza. Y algunas, las otras 2 las puede mover una persona. Bueno, ¿pasamos a otra? Bueno, esta la hice en Italia, en una residencia, el Saltimbanchi. ¿Ven eso? Bueno, bueno, esta está hecha así. La modelé íntegra hasta el pie en hueco. Lo único que hice macizo para empezar fueron los brazos. Cuando terminé los brazos macizos, que estaban con 2 hierros, que estaban soldados, con 2 hierros, cuando terminé los brazos macizos, ahí nomás puse unos ladrillos abajo para poner el volumen de la cabeza maciza, también, y a partir de ahí empecé hueco. Hueco chorizo. Todo con chorizo, tratando de ver la forma, porque claro, es más difícil ver la proporción cuando uno está trabajando en hueco. Pero se logra. ¿Se logra cuándo? Cuando uno está con la pieza desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y sí, porque hay que observar. Lo que ustedes no vieron hoy, lo ven a la tarde. Lo que no vieron a la mañana. Mirá, esto acá sobresale mucho, mirá esto queda corto o esto queda largo. Es una cuestión de rigurosidad en la visión también, en lo que van haciendo. Bueno, esta pieza cuando yo la terminé en los pies huecos que yo los estoy trabajando, hasta el dedito gordo. Entonces, cuando estuvieron terminadas las piernas, empecé a cortar. Cuando las hice, también puse un hierro, calcé un hierro dentro. No porque lo toque, porque yo iba trabajando todo hueco, pero por esa seguridad que te fuiste para adelante o te fuiste, y entonces que tenga algo que no permita que todo se venga abajo, ¿no? Entonces, cuando yo terminé esta obra, me quedaba de cortar las piernas, sacar una por una, generalmente queda más grueso de lo que uno quiere en el trabajo terminado. Entonces, como no era una pierna demasiado grande, era así, entonces ahí tuve oportunidad de terminar de sacar, de ahuecar un poco más, para que quede un poco más liviano. Las pelotas las hice aparte, me parece que me hicieron un molde, sí, porque están demasiado perfectas para estar hechas por mí. Así que me deben de haber hecho un molde. Y bueno, y después lo demás, eso está cortado como están los colores. Porque esta chica tenía un horno hermoso, yo trabajé en un taller muy chiquitito de Fosca Boggi, que tiene un taller muy pequeño en Italia, en Faenza, y tiene un horno chico también. Entonces, yo corté en partes con la medida del horno. Todo lo que necesitaba lo cortaba. Entonces, en la parte del pantaloncito es otra parte, la parte del torso hasta la cabeza y los brazos es una parte, y los antebrazos están en otra parte. O sea, todo eso está agregado. Y pegado después. Y pegado, como trabajé con un herrero muy amigo de ella, pegado de manera que terminábamos de pegar en el metal y rellenábamos con poliuretano. Después pegábamos la otra parte, poliuretano. Esta terminó siendo una sola pieza. Lo único que se sacaba de acá eran las pelotas, que tenían una varillita de metal y se colocaban en un agujerito.
Eso se sacaba y todo lo demás fue una pieza. ¿Cómo están fijadas las manos a la base con una varilla? Tiene 2 varillas, ¿sí? Pero no las manos solas, todo, Okay. todo. Y pegadas. Y después con el poliuretano. Eso está todo pegado en la base donde está. A ver si tengo suerte. ¿Cómo fue? ¿Bien? ¿Cambió? Bueno. Ah. Bueno, esta obra que van a ver se llama ¿Maternidad? Bueno, esta la hice, la hice en Buenos Aires esta, pero el metal me lo hicieron en San Nicolás, que doblaron las chapas, todo eso. Bueno, esta obra la presenté a Taiwán y no tuvo el premio, pero el museo me la compró. Muy baratita, pero bueno, la compró, que es importante. Un museo es importante si compra algo. Claro. Bueno, esta pieza la tuve que cortar, le puse ahí como una especie de mediecitas y le tuve que cortar las piernas. Es increíble, yo podría empezar de arriba para abajo, pero como yo les estoy, como todos acá somos ceramistas, sabemos que empezamos de abajo para arriba con el modelado. Y yo se los estoy explicando también de abajo para arriba, que es el paso final, porque yo la tengo que empezar a armar desde ahí. Entonces están los 2 hierros soldados abiertos, que van las piernas, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tuve que cortar ahí como una especie de soquetes a propósito para poder fijar las piezas, porque ahí no puede haber un hierro derecho, porque no daban los pies. Entonces teníamos que poner un hierro derecho en los pies y después sacar el otro con dirección diferente. Entonces, esta pieza, que la armé con un herrero, iban trabajando parte por parte, ¿viste? Soldando y colocando las piezas en forma definitiva. Entonces, como cuando llegaba acá arriba, tenían que sobresalir un poco los hierros, los caños, y colocar un caño derecho dentro de la nena, para que se sostengan las piernas. Porque claro, todo esto es grande. Entonces, para ese caño que tenía que ir así, sostenía a la nena. Y además había que soldarlo al costado, porque esta pieza está toda armada, con los brazos inclusive, hasta el antebrazo, perdón. Los brazos y el torso es una pieza. Todo lo demás está unido con caños por dentro, soldado y con poliuretano. Este es el armado de esta obra, que es una obra que me gusta bastante. Los caños en un momento salen, la mano queda así y acá le queda un pedacito de caño afuera. Licencia del artista y del herrero. No había otra forma de solucionarlo. Bueno, pasamos a otra. ¿Pasamos a otra? Esta es la gorda que va a estar en el juguetona, que va a estar en el Borges, que está hecha en una bañaderita de metal, que era, yo le digo la bañera de los Capadoro, porque era de Alejandrina Capadoro y sus hermanos, pero cuando era chiquito los bañaban a todos ahí. Y bueno, hice esta obra que está, a ver, hasta abajo del brazo, ustedes ven como una rayita, ¿se llega a ver? Esa es una pieza entera, que era tan grande que me tuve que ir a hornearla al taller de Tabela, porque no me entraba en mi horno no entraba. Y ahí no quise cortar la cabeza, me costaba cortar. Entonces la fui a esmaltar y a hornear allá. La parte hasta la rayita de la pierna,
esa parte que viene desde la espalda, la mitad de la espalda hasta la rayita esta del corte de la pierna que está abierta, esa es una parte grande, importante, que queda puesta en la bañera. Todo esto es fijo. La pelota sale, se saca, la pierna de adelante se adelanta y se saca, está solo apoyada. Se adelanta y está suelta. Y la pierna que sale para allá tiene un caño por dentro y se saca también. Perdón, Sí. ¿se podría apagar esa luz que hace mucho reflejo y que acá hay una gran parte que no se ve? Perfecto. ¿Podría ser? Perfecto, No sé si por lo apaga. dónde pasa de este lado. Bueno. Que se ve un poco. Está bien. Girarla un poco, más bien. Girarla un poco. Porque de qué lado. Bueno. Fantástico. Muy buena idea la que dijo eso. Bueno, entonces esta obra, volvemos. Les digo las partes. La pelota, la bañera prácticamente con todo el torso hasta la media pierna, la pierna que se encastra, que está en el aire, y la otra pierna que se apoya en la base como la pelota. 4 partes. Bueno, seguimos. Me preguntan lo que quieren saber, ¿eh? Esta la hice en Taiwán. Está hecha con esos mingitorios que no sé si acá hay demasiados de estos, pero allá es bastante común. Entonces, esta pierna la pegué, vale decir, le pegué la parte de la cola con las piernas, es una sola pieza que se apoya, pues si no es imposible de mover esta pieza. Entonces, las 2 piernas y la parte del calzón, diríamos, es una pieza. Los senos, había agujeritos también, y logramos ponerle unos alambres, o sea que están pegados, pero además colgados, con un alambre. La parte del torso y las manos es una sola pieza, que como ahí tenían horno grande, entró tal cual al horno. Así que esta pieza tiene pegado los senos y la parte de arriba. Sí, en este caso, o sea, cuando trabajo afuera, eso también es importante. Trato de modelar, esta pieza está hecha ya, ¿no? Trato de modelar con una arcilla que una vez horneada quede como si fuera carne. O sea que ya tengo un color como para la figura. Entonces yo le pinto el pelo, le hago ese detalle con un engobe que preparo con arcilla, generalmente con porcelana, y pigmento y cristal. Ese pigmento turquesa que lo compré en Taiwán, que es divino, y cristal. Entonces trato de aprovechar el color de la carne como para realizar este tipo de piezas. Cuando fui a la residencia de Japón, que fue después, hice lo mismo. Usé el mismo pigmento que tenía, que compré bastante en Taiwán, y entonces trabajé con el mismo criterio. Entonces, esta pieza es así. El mingitorio con la parte de arriba de la cerámica y la interior, y la parte de abajo se saca, que es bastante pesada. Paso. ¿Pasamos? Sí. Bueno, ¿no pasó todavía? Es una maternidad, la que van a ver, que está hecha en la misma residencia de Faenza, donde hice el saltimbanqui. Este inodoro no, perdón, me parece que es un bidet. Sí. Lo habían sacado del... ¿Pasa? ¿Está? Sí. Bueno, entonces lo habían sacado y estaba ahí tiradito en un costado. Digo, ¿se podrá usar? Sí, podés.
Bueno, entonces hice esta pieza. Como estaba en Faenza, y esto ya es, si yo la quiero mandar a algún lado, sé que tengo cómo hacerlo, no es que tiene que salir de Buenos Aires. Yo mando a Italia, España, está en Europa. No se me va a ocurrir mandarla a China, digamos. Es una obra que la voy a mover por Europa. Entonces, pegué todo. Pegué el niño, pegué el torso de arriba, pegué el brazo, al bidet. Todo eso es una pieza hoy. Grande, importante, pero que entre dos personas se mueve. Y las piernas, hice, porque el horno sigue siendo chico, el horno de Foscagogli, ¿no? Porque la hice en la misma residencia. Y las piernas, entonces, las corté, hice el calzón por una parte y las piernas por la otra. Terminé, esta pieza ahora es en dos partes. El bidet con, con la figura y las piernas por otro lado. Interiormente las piernas tienen 2 hierros, una planchuela puesta arriba y poliuretano. Y en la otra parte también poliuretano en toda la pieza y 2 hierros que calzan en la parte de arriba. Entonces una vez armada queda firme. O sea, la planchuela es para sostener el bidet, ¿no? Exactamente, para que apoye bien el bidet. ¿Pasamos a otra? 2. ¿Qué peso? El poliuretano prácticamente no pesa. Mira, esta pieza puede llegar a pesar, porque los sanitarios hay que calcular entre 10, 12, una pieza muy pesada puede llegar a pesar 15 kilos, pero generalmente no es lo pesado que uno se imagina. O sea, cualquiera de nosotros movemos un inodoro, fácilmente, salvo que sea muy antiguo, todos son muy gruesos, muy pesados, pero no son piezas demasiado pesadas, pesan menos de lo que uno se imagina. Y la cerámica, sí, la cerámica termina pesando un poco, pero junto podrá pesar 20 kilos. Sí llega, puede que menos. Yo les digo porque esto un hombre lo levanta muy fácil. Levanta fácil. Sí, 20. No creo que mucho más. Quizá las piernas un poco más, pues son más altas. Bueno. Esta la hice en Buenos Aires, rememorando los saltimbanquis de... Yo considero que esta obra es una pieza mía que me gusta muchísimo. También tuvo un armado complicado. ¿Por qué? Primero porque había que apoyar sobre las pelotas y claro, el peso total de la figura sobre 2 cerámicas era como mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Puse unos caños para sostener las pelotas y un metal. Perdón, ¿podés recorrerte un poco adelante? Porque está tocando la pieza y se va a caer. Poné la silla, por favor. ¿Quedó? No. Entonces, en esta obra hubo que poner una planchita debajo de las manos para que el peso no vaya sobre las pelotas. Entonces, las manos, por supuesto, tienen hierro por dentro, los 2 brazos, y después, acá arriba, tienen, en la parte de donde nacen las piernas, tiene otro metal con hierros que salen abiertos. O sea, esta pieza, a medida que se iba armando, había que cubrirla para que mi sobrino, el soldador, vaya soldando las partes, ir probando las inclinaciones. Entonces, a medida que se iba haciendo, se iba poniendo el poliuretano. Cuando llegamos a las piernas, ahí tuve que hacer lo mismo. Fíjense de que la nena tiene cortado, tiene los piecitos separados. Todo eso son artilugios que yo tengo que hacer.
para después poder soldar y poder pasar los metales por dentro. Entonces son cosas que la tengo que pensar antes de que la pieza se seque. ¿Cómo voy a hacer? Como ya tenía la experiencia de esa maternidad que les mostré, que está en Taiwán, que me la compró el museo, que yo tuve que pasar un caño por las piernitas de la nena, de la nenita que está suspendida en la madre, esto era algo parecido, quedaba suspendido, entonces yo tenía que hacer lo mismo. Pero ¿cómo llegaba a enganchar esa pieza de metal que había que de alguna manera soldar de ambas partes en los pies, todo chiquitito, ven ahí ya una vez que se unió? Entonces, los piecitos, primero se hicieron los piecitos y después se terminó colocando la otra parte, para poder trabajar y mandar el metal por dentro y que nos permita seguir para arriba. Porque la parte de arriba, si no le ponemos hierro, hace así. Entonces, una vez que logramos eso, yo lo que les quiero explicar es que tengo que volver casi al inicio de una obra mía para explicarles esto. Yo estaba haciendo una pieza, una maternidad, con un inodoro, creo que era, una cosa así. Estoy trabajando la pieza y yo digo, ¿y cómo saco el brazo? Y como era en raku, yo pensé toda negra, ¿no? Porque el raku termina todo ahumado, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si yo lo corto acá? Porque un brazo es muy fácil cortar acá, porque podemos hacer la ropa. Y entonces la ropa, en mi obra, surge ya hace muchísimos años, porque a mí me facilitaba poder armar las piezas grandes, hacerle la ropa. Porque yo antes de eso, mis figuras eran todas de un color. Trabajaba en ese momento muchísimo los esmaltes, pero eran todas lisas. Y la ropa surge por una necesidad de poder ensamblar. Son esas cosas que uno agradece, porque mi obra cambió mucho. Es más, yo siempre hice mujeres, pero de pronto con esto de la ropa empecé a hacer mujeres sexys, porque que las medias, que el guante, entonces terminé haciendo un tipo de obra que no fue buscado, que apareció por una necesidad y que logré mantener y desarrollar de alguna manera. Así que bueno, eso también se los quería explicar, porque hay que estar atento. Una vez acá vino Peter Martinson, allá por el 2003-2004, que hicimos unas jornadas internacionales, y él decía, las ideas están pasando por ahí. Hay que saber, catch, decía él, ¿no? Hay que saber. Entonces hay que estar atento cuando uno tiene la posibilidad de modelar tranquilo, de pensar en lo que va a hacer. Hay que estar atento a cosas así porque a veces surgen por necesidad, pero terminan siendo lo más importante de la obra. Yo me doy cuenta que la ropa en mis obras las vistió. O sea, ¿no? Bueno, seguimos entonces con esta pieza. Yo no podía hacer una pieza tan alta que sea una sola pieza, porque sin querer hace esto. Entonces habría que haberle puesto una base muy grande para evitar ese movimiento, ¿no? Entonces, la corté en el vestidito. El vestidito está aparte. Esa abertura grande donde calza el vestido, a mí me permitió también soldar las cosas intermedias. Entonces, hasta las piernitas de la nena es una pieza. Después vienen 2 caños que son cortitos, porque después la nena a su vez tiene otros 2 caños que calzan
en ese corte. Y todo lleno de poliuretano. ¿Está bien? Está hecha con calcos en tercer fuego y algunas calcomanías, también calcos en el vestido de la nena. Bueno, los platitos así son de madera, porque intenté con la cerámica, pero no me va. Esta obra. Bueno, con esta obra tuve la gran suerte. Bueno, cuando aparezca. Bueno, con esta obra tuve la suerte de obtener este premio en Japón el año pasado. La obra la hice en el 2018, pero la presenté... ¿Cómo? 2.30. Sí, esta es grande, sí, es enorme. Sí. Y tiene un huevo de oro en las manos, pues tiene que ver un poco con el Génesis, porque claro, está hecha en un mingitorio. El antiguo, este es el mismo mingitorio de la nenita que ustedes vieron, que estaba puesto al revés, y que esta parte azul en la nenita hace como de vestidito en la parte de atrás, porque yo usé la parte recta. Tengo una sola foto de esta obra, pero en la parte de atrás, la espalda, yo cubrí esa parte de atrás como si fuera la ropa, como si fuera, bueno, muy lindo quedó. Hecho también así, en turquesa y el color de la arcilla. Bueno, esta pieza la modelé. Los brazos y el torso, una sola pieza con la cabeza. Los senos, separados. Después viene el mingitorio, después hice el calzón y las piernas. Cuando modelé, acuérdense, siempre igual, todo junto. Pero después lo corto para el horno, que en este caso, aunque el horno era grande, no me dieron el horno grande en Japón. Esta fue la segunda vez que fui. Pero igual, yo tengo que agradecer, porque yo mi residencia en el Japón la había hecho en el 2017. Y cuando modelé esta pieza, yo la tenía hecha hasta la cintura. Y al otro día no, pero en esa semana me iba y ya no me gustaba cómo iba quedando y no me gustaba, entonces dije no, yo esta pieza no la dejo, es grande, prefiero romperla porque no me gusta. Entonces dije que yo nunca había hecho eso, y es verdad, yo he terminado cosas que no me gustaban por disciplina nomás. Pero ahí ir a Japón, estaba dejando una pieza que no me gustaba, a ellos les encantaba, dije la van a terminar poniendo en el jardín y a mí no me gusta. Entonces le dije al señor, digo, mire, yo le pido disculpas porque claro, me habían preparado toda una tarima, porque ya hasta la cintura estaba alta, entonces todo ese tiempo, todo ese trabajo de los ayudantes, ¿no? A mí me daba pesar, y me habían preparado la arcilla, pesar, desarmar y todo ese trabajo de nuevo, ¿no? Y el señor me dice, pero la obra mía a nosotros nos gusta mucho. Dice, pero bueno, si usted puede volver. Y yo ahí hice un silencio largo y le dije, ¿pero puedo? Y me dijo, el material es suyo. Como ellos me habían invitado, yo tenía la arcilla que ellos me habían dado, porque cuando uno lo invitan le dan todo, absolutamente todo. Uno tiene que llevar la ropa nada más. Entonces, me dijo, sí, usted tiene la arcilla, dice, cuando pueda, bueno, ahí yo pude enseguida. Volví en diciembre y no sé si era como mucho mayo, ya estaba ahí, creo que era antes. Bueno, entonces la hice ahí, en ese momento, en el 18, y claro, cuando la terminé me encantó. Y entonces les dije si me la guardaban para presentarla a Mino. Mino creo que era en el 19, después se fue postergando, y al final se inauguró recién en el 21,
Y tuve la suerte de sacarme este, que viene a ser como un segundo premio. Vilma, y cuando vos estabas construyendo que construiste hasta en la cadera, ¿el mingitorio ya lo tenías? ¿O lo Ya lo tenía. No, ya tenía la idea. Sí, ya tenía la idea de lo que iba a hacer. Sí, sí, sí. No te gustaba y lo querías. No, no, lo que pasa es que el mingitorio vino después. Ah, después Yo en ese, claro, porque yo en ese momento, a mí lo que no me habían gustado fueron las piernas. Pero como a ellos les había gustado, ¿viste? Después pasa eso, vos te vas, dejaste algo que no te gusta, pero después lo ponen, ¿viste? Aunque sea en el jardín ahí, pero bueno, es de Vilma Villaverde, y si a mí no me gustaba, me parece que a nadie le iba a gustar. Entonces, lo aprendí ahora, porque yo, habrá pecaditos, como dice Marta Kers, habrá pecaditos de juventud por ahí que viste que han quedado. Entonces, ya después no, ya después cuando hice estas piernas y empecé la parte de arriba yo la había terminado. Eso fue como una conversación personal que tuve con la obra, terminada, pero con los senos tradicionales que yo sé hacer. Que había hecho otra obra en la misma residencia con una pieza igual y con los senos así muy turgentes y arriba, ¿no? Entonces, cuando la tenía armada, yo dije, Vilma, pensá algo diferente. Pensá algo diferente, porque yo ya había hecho una así. Media pieza nomás, pero era más o menos la misma obra. Entonces me puse a pensar, y entonces tenía un bordecito, y yo dije, este bordecito puede ser como parte del vestido, y los senos abajo. Y entonces la hice, la cambié toda, y quedó bien, quedó bien. O sea, me encantó esta pieza. Acá está pegado así, 2 piezas. Las piernas unidas, pegadas con poliuretano, y la parte de arriba todo pegado, que es una sola pieza, que mide como unos 70, yo que sé, un montón. Es altísima, con la caja. 2,30 al total, pero esa parte, y está en 2 partes. Bueno, a ver, ¿cómo sigue? Bueno, esta obra la hice también con idea de presentar acá al Salón Municipal, que es como empecé esta charla, comentándoles que mandé durante muchos años para obtener el primer premio. Y esta obra había llegado a la final con un escultor tradicional, cambió, ¿no? Y con la caja esta. Bueno, yo busqué el infinito. Recuerdo tener una foto de cuando visité a Alicia Schettini, que está acá presente, en su edificio, que había unos espejos en el ascensor, y saqué una foto, me saqué yo, tratando de verme reflejada. Después, cada ascensor donde me subía, sacaba una foto para ver cómo se veía el infinito. Bueno, así surgió esta pieza. Utilicé la idea del globo rojo, que es una película de los años 60, una película que es un clásico de la cinematografía del siglo XX. Y entonces el globo lo hice a mano, está medio chueco. Mi sobrino me decía, pero tía, esto de un lado entra, del otro no entra. Porque claro, como no es perfecto, y habíamos hecho el agujero del acrílico, porque esto en el techo tiene un acrílico grueso, que tiene que ser muy grueso para que no se hunda, porque el globo pesaba. Y claro, cuando él lo ponía, en unos lados se veía, no entraba, de otra manera sí, porque no era redondo, y el agujero era redondo. Bueno, le puse la luz, y para que se vea el infinito tiene que haber un juego de 2 espejos. Entonces, esto tiene un espejo en el fondo, que es un espejo de vidrio, porque el acrílico en ese momento, el espejo acrílico costaba muchísimo y no tenía como para pagarlo. Entonces le puse un espejo de vidrio, y el de adelante es un papel
espejado, como el que se utiliza en los autos. Pero como yo no lo pude hacer con el sistema que hacen los autos, que queda casi perfecto, lo llevé a un señor que me habían recomendado en una estación de servicio de no sé dónde, que él me dijo, ve acá el piso, yo esto lo limpio todo, le pongo acá el acrílico y se lo pego perfecto. Y yo tuve que aceptar, porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces él me pegó el papel, entonces después le puse el bastidor y se logra este efecto. ¿Cuándo se logra? Cuando afuera está oscuro y adentro está encendida la luz. Si afuera hay más luz o la misma que adentro, nos vemos nosotros. Nos vemos reflejados y no se logra ese efecto. Perdón, ¿este es uno que tiene una caja cerrada? No. No es cerrada la caja, tiene, sí, una caja cerrada. La tengo en el taller. Estaba la figura adentro de la caja. Adentro de la caja, 2,15 m mide de altura y 80 por 80. El chico es más grande que tamaño natural, por la edad del chico, ¿no? Y está hecho con arcilla blanca, también cortado y pegado. El brazo está pegado y después me parece que el torso y la cabeza es una sola pieza. Pero el brazo está pegado seguro. Y está en 2 partes ahora, con poliuretano también dentro. Y en 2 partes como para trasladarlo. Se saca totalmente de la caja va por un lado y el chico después se vuelve a colocar, tiene una base, se vuelve a colocar y la parte de arriba es muy pesada. La pieza pesa mucho. Perdón, ¿el poliuretano es espuma o...? Es espuma. Espuma. Se pone y después crece. Se pone y crece. Bueno, ese es el que usa para las ventanas, ¿viste? Bueno, esta es una obra, como ven, bastante más vieja. Acá no usaba... Ah, no cambió. Bueno, en esta obra, por ejemplo, en este caso, ¿no? Son unas piezas de brasileras, que era un juego de baño, que acá tenía como 2 mochilas. Estas eran 2 mochilas de baño. Fíjense que tiene una forma rarísima. Y el lavatorio, tengo una figura muy grande hecha en el taller, que era un conjunto de 3 circenses. Entonces, yo la presenté en el Borges, estuvieron presentadas las 3, con arena en la parte de abajo, con la pelota que después terminé usando para la juguetona, la que vieron ahí. Y estos eran de telgopor, en este caso. Telgopor que los pinté. Y bueno, estas figuras están también cortadas. Las piernitas se apoyan en un metal, tienen como una base de metal cada una. Y esta no, esta estaba apoyada directamente. Esta sí que quedaba entera y se apoyaba la figura sobre el sanitario. Esta la mandé a un museo en China, que ellos pagaban el transporte, y era una época en que se podía todavía mandar por la aduana, y la mandé. Y está en el museo de Xiwan. La otra la tengo en el taller, y la más grande, que es altísima, la tengo en mi taller abajo, donde modelo. Sí. ¿La textura de las medias? La textura de las medias las hago con bolsitas, que en algunos países vienen las cebollas, en otros vienen las papas. Acá dejaron de venir esas, por eso que yo ahora vienen de plástico más duro, más rígido, viene otra cosa. Entonces yo cuando estuve en la última residencia en el año 19 en Holanda, iba y compraba naranjas. Cuando yo veía... compraba para traerme estos cositos, porque claro, uno los usa, pero ¿cómo se usan estos? Cuando yo termino de modelar, o que ya tengo la forma, generalmente tengo que alisar.
Cuesta un trabajo alisar una pierna para que quede perfecta, porque uno lo hace con una lama. En Brasil usan las tarjetas de crédito viejas y queda bastante bien. Pero como ponerle esta especie de tul de plástico y pasarle la esteca, nada queda mejor. Porque la textura inclusive disimula esas rayitas malignas que no podemos sacar. Porque yo no lijo nada. Lijo en algunos casos porque quiero una cosa muy tersa, entonces le paso una lija a último momento finita, finita, como para que quede perfecto el esmalte. Pero en general no lijo. Así que, bueno, esta es como les cuento. Es una pieza sencilla, bastante más de más atrás, ¿no? Pasamos otra foto. Ah, miren, acá tenemos la grande. Ese era el lavatorio. Y es genial, porque saben cómo son los brasileros son. Acá tenemos 5 brasileños, 6, me parece, brasileños. Pero son creativos porque el diseño de este lavabo venía al revés. Termina en una cosita así, que va en el piso y es más grande, y sostiene el lavabo. O sea que es un modelo rarísimo. El inodoro era divino, divino. Ay, con el inodoro pude hacer una pieza que tuvo un premio de adquisición en el Museo de Santa Fe, una pieza hermosa. Disculpen que diga eso, pero hermosa porque con esto le hizo como un corte imperio. Yo hice una figura sentada y apoyada así en lo que era el pie del lavabo y puesto en esa forma y arriba una plaquita de cerámica, puesto así, chiquitito abajo, y con eso, con metal adentro, pude hacer como una especie de mesita de apoyo para el brazo, porque tiene un brazo así, y el otro no me acuerdo dónde, pero tiene un brazo puesto así extendido, y está con las piernas cruzadas hacia adelante, está como recostada en un respaldo. Y ese inodoro tan hermoso le llega aquí, como si tuviera una malla, dijéramos, pero corte imperio, porque quedó con esta formita así, marcando a la figura. No, precioso. De esa obra no tengo, porque es vieja, sí. Sí. Yo le quiero preguntar, ¿por qué razón, digamos, de dónde está, digamos, lavabos o consultorios, digamos? Me interesaba, digamos, saber. Bueno, saber por qué. O sea, saber por qué. Mira. ¿Qué idea está trabajando, digamos? Bueno. O, digamos, bueno. Te lo explico. Sí. En el año 87 fui a hacer un raku a San Nicolás porque mi taller está en un departamento. Cuando entro, claro, San Nicolás, una ciudad muy antigua, entonces había un bidet divino, floreado, donde íbamos a hacer el raku. Era en la casa de Alejandrina Capadoro. Y entonces me dice, mirá lo que tengo, no sé qué hacer. Le digo, yo sé lo que tenés que hacer. ¿Qué? Me dice, ¿qué? Decime, regalármelo a mí. Me dijo, ni pienso. Hicimos el raku, terminó todo. Como a los 6 meses, me lo mandó a Buenos Aires por Jali, porque ya no se le ocurría qué hacer. Cuando llega el video a Buenos Aires, a mí tampoco se me ocurría qué hacer. Pero durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hice? Lo tenía en el pie del taller, en el piso del taller, ahí frente a un armarito, y ahí estaba. Un día entré al taller, no sé, iba a pasar para la cocina, miré así, lo vi, y dije, pero si es un corset. Pero así, vi un corset.
Y dije, le hago la parte de arriba, la parte de abajo y hago una figura. En realidad al principio no pensé en la parte de abajo. Pensé sí en un pedazo de arcilla que sea como la parte de las caderas, para poner arcilla arriba y abajo, que no quede apoyada en el bidet, ¿no? O sea, en el momento tuve esa idea para compensar con la arcilla. Y ahí nació la primera figura. O sea, un poco de casualidad, un poco digo, porque yo ya venía con Leo Tabela, que fui su alumna durante muchísimos años, ya venía viendo toda la obra de él, que era todo ensamble. Él ensamblaba todo, empezó una vez con un caño y siguió con lo que venía. Entonces, y él era tan generoso que todo lo que hacía lo explicaba, lo decía, como para que uno lo haga. Me acuerdo una vez estábamos en Colombia y nos ofrecen hacer una exposición. Y yo le digo, bueno, le digo, vos trabajás rápido, porque agarrás cualquier cosa, le pones un poquito de arcilla, y hace lo mismo, me dice. Y yo le dije, pero escuchame, eso ya lo haces vos. Y me dijo algo con lo cual me alentó para toda la vida. Igual no te va a salir. Y era verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno toma conciencia de las cosas. Me da pena que ustedes no vean. ¿Algo están viendo? Bueno, entonces, ese tipo de cosas a uno le abren las puertas. Leo me abrió la puerta para responderte a vos, ¿viste? Porque claro, después vos se te abre la cabeza con cualquier otra cosa, ¿viste? Pero el primer pasito ya lo diste. Bueno, seguimos. Acá es más o menos como todo. Hierro en las piernas. Acá como iba a ser muy grande, y esta pieza yo la armé en San Nicolás, hasta la mitad de la pierna, claro, en ese momento no pensábamos en el poliuretano. Hasta la mitad de la pierna le pusimos resina epoxi, con lo cual tiene un peso que tampoco es muy favorable, pero bueno, seguimos. Acá tenemos el ciclista original. Este es hermoso, me encanta, pero este es el que perdí, lo mandé a una exposición a Miami, Fort Lauderdale, no sé cómo se llama, por ahí, que era un museo, el MOLA, un museo de arte latinoamericano. Nunca volvió, nunca volvió. A ver, en algún momento yo creo que van a aparecer. Bueno, esta ven que tiene otro modelo, tiene las manos puestas ahí, me gustó mucho siempre. Esta fue la primera que dio origen a la maternidad que vieron. ¿Se dan cuenta? Como las cosas se van como ensamblando. Esta fue la primera que hice en San Nicolás y después la maternidad la hice en mi taller. Pero fíjense que es el mismo, modelé igual, o sea, los pies están igual, o sea, hasta las piernas, utilicé el mismo sistema. Bueno, ese es un detalle. Entonces acá salen los hierros hacia arriba, que sostienen los hombros, y ahí se calzan los brazos. Esta pieza fue a Corea, nos invitaron con Leo en el 2001, que se hacía una muestra espectacular, que se inauguraban 3 ciudades. Yo siempre digo que Corea, en el 2001, fue un antes y un después. Se los explico en poquitas palabras. El premio más importante para los ceramistas, más importante del mundo, hasta el 2001 que vino Corea, o 2000, me parece que era 2000, era el de Faenza, $20.000.
Eso era lo top. Corea, 50.000 en ese año, cuando Faenza seguía más o menos. Entonces, claro, todo el mundo mandaba a Corea. 3.000 piezas recibían. 3.500 piezas, 4.000. Entonces, en ese marco de ese concurso que hubo y que Leo fue un invitado especial y que yo fui atrás, se inauguró un museo importantísimo en la ciudad de Ichón. Entonces nos pidieron 2 obras y que si era posible, que ellos iban a tratar de venderlas, pero que si era posible dejarlas en donación, si fuera posible. Cuando yo elegía las obras para mandar, esta era una obra que a mí me gustaba mucho, y tenía otra que me gustaba más, que era con unas piernas abiertas, una gimnasta, ¿no? Y yo digo, ay, pero si mando esta, es lo mejor que hice. Yo decía, hasta ese momento era lo mejor que yo había hecho. Lo más grande, lo más importante, ¿no? Y me acordé de Esther Cristian, que fue una colaboradora mía, alumna de Mireya, que yo la conocí ahí, y que ya no estaba. Y ella una vez me dijo, las donaciones tienen que doler. Las donaciones Tienen que doler. O sea, tienen que ser cosas importantes, ¿viste? Para uno. Y nunca me lo olvidé. Y cuando mandé, me acordé de esa frase. Entonces mandé esa grande de las piernas abiertas, una pieza que hice acá en Buenos Aires que me encantó, y esta. Esta hoy está permanentemente en el Museo de Ichón. Permanentemente. Y la otra, tuve la suerte de venderla a una bailarina de arte, de música moderna, coreana, que era una maravilla en ese momento para mí haber podido vender una obra, y fantástico. Yo tenía a Loreta, una gran amiga mía, que me traducía todo, y bueno, y que la alegría de que un día recibo un email diciendo que muy lamentablemente la obra la iban a devolver porque por problemas familiares. Entonces yo escribí que era una de... No, por problemas familiares, porque los chicos no querían entrar a la habitación. Porque se asustaban. Ya tenía 2 chicos chiquitos. Y yo la llamo a Loreta, Loreta, me parece que me mandaron una cosa, bueno, vení que me traducís. Estoy charlando así con Loreta. Loreta me dice, yo digo, ¿qué te parece que les diga, amigo? Me dice, primero, que esa obra era muy importante para vos. Así que habla de eso, de la importancia que tiene esa obra, que vos la sentís como un hito en tu obra. Y después, en el fondo, imagínate, los chicos crecen. Ponele eso, le digo. Claro, no sé al final si lo pusimos, pero realmente era la idea, ¿no? Así que bueno, por suerte se la quedó. Terminamos ahí. Sí. Sí. Bueno, les comento, como yo esta obra la hice en San Nicolás, ellos me doblaron una chapa gruesa y me hicieron ese especie de cubito triprisma, porque es más alargado, lo hicieron y lo soldaron a la base que también es de hierro. O sea, eso es fuertísimo, y de ahí salen soldados los 2 hierros hasta las manos. ¿Se dan cuenta? Ahí el sanitario está hecho con una trampita, porque el sanitario no tiene nada en el medio, pero las piernas se abren un poquito, por esto que yo les dije que siempre hay una especie de flexión, y el sanitario calza en las piernas. ¿Se dan cuenta que calza en lo que sería la parte de atrás de la rodilla?
Bueno, un ensamblado. Bueno, seguimos. Sí. La idea de vacío, del vientre, Bueno, eso te lo explico. En una oportunidad yo estaba en un salón, había una pieza mía expuesta con ese vacío. Y Graciela Olio, que es una ceramista conocida acá, muy conocida, y afuera también ahora, ella estaba dando una visita guiada. Y yo pasaba y escucho algo que decía, porque el gran acierto de Vilma Villaverde fue incluir el vacío en la obra. Y yo me quedé con eso, porque yo no lo tenía ni pensado. Claro, porque para mí ese vacío no lo es tal. Y yo les explico por qué. Porque yo ahí puse una imagen que todos nosotros vimos en algún momento de nuestra vida. Si ustedes miran a los gimnastas que hacen gimnasia en el caballo de pomo, que mueven, o sea, que se agarran de un hierro, en ese caballo de madera, o de metal, no sé qué será, y empiezan a mover el cuerpo, los pies para un lado, los pies juntos para acá y para atrás. Hay un momento que las piernas no se ven. Y como ellos tienen muy desarrollada esta musculatura, aparece lo que yo hago. Los brazos sosteniéndose y esta parte del cuerpo. Todo lo demás se va para atrás, porque ellos mueven el cuerpo para todos lados. Entonces, esa imagen que yo hago, la vi. ¿Se dan cuenta? No la inventé. Yo la sentí de ver a estos gimnastas. Entonces, para mí no existe ese vacío. ¿Viste? Yo es como que siento que la pieza está completa. O sea que no lo puedo evaluar desde ese lugar. Bueno, esta obra está hecha, también estuvo expuesta en Corea, está hecha de la siguiente manera. Se desarma. Las piernas se pueden sacar, si uno quisiera, y los brazos también, porque tienen metal adentro. O sea que se pueden armar y desarmar. En este caso está pegada. Pero si yo quisiera, por ejemplo, en una más grande, que puede venir más adelante, yo acá todavía no usaba el poliuretano, una obra anterior. Yo el poliuretano lo empecé a usar no hace muchos años, hace pocos años. ¿Sigo? Sí. Bueno, acá volvemos a Japón. De esta obra prácticamente hablamos al principio. Este es el lugar exacto donde está. Esta obra fue diferente. Ellos armaron dos estructuras, que fueron los brazos y el torso. Armaron la estructura de cemento ya con los metales que iban por dentro, y las piezas, que esta pieza es muy grande, porque quedaron de 1,50 m o de 1,45 m, yo creo que son de 1,50 m. Esta pieza debe medir 3,50 m, más o menos, es enorme, realmente grande. Y la base, yo había pedido 1,5 m porque había visto pastito, después al final la hicieron muy baja, y después, bueno, yo pedí, la hicieron un poco más alta. Ahí está la gimnasta que decía. ¿El qué? Ahí está la posición que mencionaba ahorita, de la gimnasta soportada en los brazos. ¿Ah, sí? Ahí está. Bueno, estaría más o menos esa idea. Solo que para ver lo que yo hago, las dos piernas las mandan para atrás, ¿viste? Eso es lo que yo vi. Bueno, esta es una obra que esta sí que está hecha en muchas partes. ¿Cambió? No. Llega. Ahí la tenemos. Fue de una obra grande. La hice así. Esta es muy grande, pero la horneé en mi taller. El torso es una pieza, con cabeza hasta los brazos. Después vienen los guantes, que son los brazos,
2 piezas. Y las piernas las modelé entera, pero después las tuve que cortar para poderlas meter en el horno. Entonces las corté en el medio. Y después, como le hice esos pliegues, la logré unir en forma muy fácil. No la esmalté, le hice una pátina, que la hice con Leo Tabela, que él preparaba óxido de hierro y un poquito de manganeso con agua. Entonces, primero tirábamos un poco de aerosol, pintura sintética, y después él pasaba el manganeso con el agua y con un trapo lo iba sacando. Y no salía del todo, y se mezclaba con él. Y entonces después terminamos dándole como un sombreado de arriba hacia abajo, y quedó con esta pátina que es muy linda, que es bastante movida, pero que es muy linda. Esta es una obra enorme. Esta la tengo en mi taller. Sí. ¿Cómo qué? Es esa... Ah, una jabonera. Esas jaboneras chiquitas de baño antiguo, ¿no? ¿Seguimos? Y aquí estoy modelando. ¿Se cambió? Sí. Aquí estoy modelando las piernas de una pieza que puede ser cualquiera de las dos. O puede ser con la que me saqué el Gran Premio de Escultura, que Mariel Tarela dijo al principio, en el salón de escultura con una cerámica, tuve esa suerte. O también puede ser una que desde el mismo estilo, con los mismos mingitorios antiguos, que yo doné al Centro de Arte Cerámico. Yo en general repito mis ideas. Hay artistas que no, que cada obra tiene que ser una idea nueva. Yo en eso no tengo límite. Fíjense que las que hice esas con las piernas abiertas, tengo como 6 o más. Sí, hay algunas sin armar en China. Bueno, seguimos con... ¿La que viene es la última? Ahí está. Esta es la que está donada al Centro de Arte Cerámico. Por supuesto, cuando la termine. ¿Esta la huecaste? O sea, ¿le hiciste maciza y la huecaste? O... Esta la hice maciza y la huequé. Sí. 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 ¿La huecaste ya después? Digamos, ¿la sacás, la huecás y la volvés a colocar? Ah, no. Una vez que la saco y la hueco, nada, a secar. Sí, ya va para secar. Pero, en este caso que me preguntás, acá es posible, porque en la pierna derecha se ve como una especie de cosa oscurita que puede ser un caño. Pero es posible que toda la parte última la haya terminado hueca, ¿viste? Porque para que no pese tanto, ¿sabes? Así que es posible que cuando yo ya tengo más o menos resuelta la pierna y todo eso, también está un poco chueca, ¿ves? Sí. Después todo eso, ¿cómo lo sacas? O sea, cuando vos la mandás a hornear, vos mandás al horno, digamos, lo mandás al horno. Sí. Sí, sin los llanos adentro. Todo el horno entra la cerámica sola. Sí. Bueno, ¿terminó? A ver, ¿Qué hago? y la reducción, ¿Está puesta? cuando lo mandas al horno, la pierna, esa reducción, después, ¿cómo te encaja? Mira, te voy a decir exactamente. Yo cuando termino la obra, como más o menos quiero que quede, le agrego un poco en el borde para que llegue al borde total de la pieza. Sé que después con lo que va a achicar me va a quedar como yo quiero, que se vea un borde blanco, que no quede totalmente tapado. Eso, que parezca que surge de adentro y que lo otro es un calzón. Es la idea, es la idea. Pero, muchas veces tuve problemas, muchísimas. He tenido que llegar a cortar un sanitario, porque la pieza no entraba.
tenía que ir de una manera y no entraba. O el brazo, no podía, no, si le ponía el brazo, tenía que correr la pieza y me quedaba un hueco del otro lado. Entonces, bueno, cortemos el sanitario. No, tuve muchos problemas de armado, muchos, muchísimos. Pero bueno, que uno los va solucionando en el momento. Ahora, una vez, esta pregunta que ella me hizo, me la hicieron en inglés. Mi inglés es más malo que bueno, no es inglés, pero algo entiendo. Entonces yo me preparo para contestarles y como yo me demoraba en hablar, dice, is her secret, como que era mi secreto. Me dijo, y yo sin inglés no les podía explicar que no, que de ninguna manera. Entonces les dije, glue, glue, como que yo muchas veces pego. Y es verdad, si la pieza me queda chica, que no sucede nunca, que quede chica, a veces sí, pero no la pieza en sí. Yo hasta eso llego, hasta llegar. Pero claro, si hay un brazo que cruza y después no entra, eso lo tengo que solucionar de alguna manera. Por eso les decía, con una sierra, cortar, lo he llegado a cortar yo, el sanitario, porque estaba sola en el taller y bueno, pero realmente, créanme, he tenido muchos problemas y después cosas que se van solucionando sobre la marcha. Pero no tengo así la precisión de agregar el 10%, que cuando lo saco del horno queda perfecto. No. Como no me sale un encastre, tampoco puedo hacer ese cálculo. Bueno, me queda agradecerle la presencia a todos. Me encantaría... Ah, la Isa Grande. Ahí espera. Bueno, hay dos más de modelado. Ahí está, esta. Bueno, esta que es en Taiwán. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, había más. Ella me dijeron, pensé que era la última, pensé que era la última. No importa, está ahí, Vilma, hablamos. Listo. Hablamos. Ah, bueno. Entonces, espera que quiero saber cuál hay. Ah, ahí estoy en India, ¿no? Sí, estoy en India haciendo una bailarinita. Entonces, ahí yo ya trabajo todo hueco. Ahí voy trabajando en hueco. ¿Por qué? Porque estoy de la mañana a la noche, dormíamos en la residencia y entonces trabajábamos hasta cualquier hora. Entonces ahí lo puedo hacer digamos que puedo trabajar en hueco. Pasamos a otra. ¿Paso? No, ella pasa. Ah, bueno. Pasa a otra. ¿No va? Bueno, esta estoy modelando la pieza de Taiwán. ¿De Taiwán? No, perdón, de Turquía. Esta casi diría que fue en el exterior, me parece que fue la primera, me parece, en un simposio que se hizo en Eskişehir. Sí, por el delantal turquesa, porque en Taiwán tenía uno amarillo. Así que esta fue en Turquía. ¿Seguimos? Si es que... no hay más. Bueno, entonces, ahora el aplauso. ¿Saben qué me gustaría? Quédense todos un segundo más. ¿Podemos sacar la cámara? Que me gustaría filmarlos a todos. ¿Podemos prender la luz? Porque no sé si alguna vez tuve una audiencia tan grande. A ver, porque me gustaría hacer un paneo con toda la gente que hay.